Bien. Estamos bien. ¿Cómo estás, Jairo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen Bien, día. querido. Ayer estuve con 3 estudiantes de la Colombo, de la escuela donde te enseñan italiano, una secundaria, creo que es primaria y secundaria. Mira. Italiano, discutiendo sobre la pronunciación de distintas marcas que se italianizan en la Argentina, cuestionando algunas que están mal italianizadas y defendiendo la pronunciación correcta de tu apellido. De Straccia. Exactamente. Claro. Y cuestionando duramente a la gente que dice Stracchia para hacerse el italiano. Por favor. Duramente. Quedan delatados frente a los que saben italiano. De lo que me enteré que yo no sabía es que entre los italoparlantes de la Argentina se le cae bastante a una conocida marca de helados oriunda de Mar del Plata, que tuvo un repunte muy fuerte en los últimos años, porque ese nombre con doble C no existe. Pero Es pará. Lucky. Exacto. Te dice No sé- Lucky. No existe. O sea, Ah, con no una sola C. existe. En italiano pero con una pará. sola C. Le pusieron 2 C para hacerse los italianos, aparentemente, pero es como con una sola C en realidad. Mirá, mi papá, cuando tengo un hermano menor, 18 años menor. Pero no estoy hablando del helado, es solo del nombre. Del nombre. Pues el helado está buenísimo. Mi papá estaba por anotar a mi hermano. La decisión que había sido se llamaba Luca Vitelli. Ajá. Mi El nombre doble italiano con apellido italiano me encanta. papá se llama Enzo, Enzo por Vitelli. Enzo Ferrari. Enzo Vitelli. ¿Cómo por Enzo Enzo Vitelli. Ferrari? ¿Cómo por Enzo Ferrari? Por Enzo Ferrari, punto. Somos todos de Boca. Y cuando lo va a anotar, llegando al registro adentro del propio sanatorio, donde mi mamá estaba ahí conmigo y hospedada, esperando con el bebito, llama por teléfono a mi tía, o sea, a su hermana, y le dice, che, ¿Luca va con doble C o con una? Con doble, le dice mi tía. Le metió Luca con doble C y le metió Enzo en el medio, que no estaba acordado. Ah. Entonces se llama Luca Enzo Vitelli con doble C. Ahora apareció después, tiene 21 Luca, pero no existía el Luca con doble C porque iba con una sola. De Y más hecho, padres habrán hecho lo mismo y apareció. Pero- Claro, apareció, pero ¿entendés? Como Sí, que sí, los claro. nombres propios tienen esa posibilidad. ¿Cómo sale? No sé si se sigue haciendo, pero la de el que va a anotar que Está agrega mal, nombres no acordados es una forma de violencia. Eso es terrible. ¿Cómo vas a poner un nombre no no es acordado? gracioso. Yo le dije a Tommy, o sea, porque dado cómo fue mi situación, ¿no? De paternidad, maternidad, como que mi apellido iba a estar seguro. El Sí. suyo se lo tenía que ganar durante el embarazo, ni Claro. idea. Pero el mío De- iba seguro. De Río. De Río, claro, después el resto ya Claro. está. Pero tenemos un apellido muy parecido, somos Critelli Vitelli. Claro. Pero el mío iba seguro, entonces para mí era Río Vitelli. En todo caso iba Critelli segundo. Sí. Pero bueno, después en la negociación logramos, o sea, terminamos acordando que iba a ser Río Critelli Vitelli. Pero Sí, llegaba no. a aparecer Río Critelli solo y no estaba mi apellido, se pudría todo. Río Diego Armando Critelli Vitelli. Claro. Es una tarantela, mi vida. Por eso todos tienen nombre cortito, pero lo que voy es como, si no. O sea, si llegaba a sacarle mi apellido, se pudría todo, pero mal. No sé si se puede hacer un cambio. Si te llamas así y no te peleas a los gritos, no te llamas así. Claro. Te tenés que cambiar el nombre. No, todos Ponete- gritamos. ponete- ¿No viste que yo hablo fuerte, grito y soy como El día que tus hijos tengan una profesión van a tener un nombre artístico que va a ser, solamente el apellido va a ser Telly. Obviamente, Sí, no sí, van a sí. repetir Critelli Vitelli. O sea, si tenés doble Telly, tu apellido va a ser Telly. Telly. Artísticamente vas a ser Totalmente. Telly. O Pero sea, Río tiene un nombre tan Río Telly. lindo. Río Telly, imagínate, espectacular. Amor Pero de la mi gente alma. te Y escucha Tina Telly es Tina Turner, está ahí. Pero la gente te escucha para informarse de la actualidad, Jairo, no para estas pavadas. Ah, ¿no? Perdón. No. Bueno, Por igual favor. quería agregar que un día descubrí leyendo una historieta en italiano de Robin Hood Ujú. que le gritaban, y ahí descubrí la fortaleza de mi apellido, que le gritaban a los que lo perseguían, a él le gritaban Straccioni, como harapiento, y ese día descubrí que straccio en italiano es trapo, harapo. Mirá. Y un poco me... ¿Querés que te digamos siento- trapito? Algunos amigos me Ah. decían trapo en una época, pero por otra cosa, no sé por qué. Pero qué justo. Pero justo todo coincidió. Tal vez Mirá. por mi look, Viste, el que no era lenguaje- del todo cuidado. El lenguaje crea Bueno. realidad. Bueno, Eh, Jairo Trapito Strache. Vamos a entretenernos porque tenemos la realidad, la medición de la realidad, la interpretación de la realidad y otra vez vuelve la realidad. ¿Me acompañan con Me ese gusta, dale. camino? Yendo. Con ese sándwich de realidad. En realidad, siempre que yo cuento las noticias estamos ante interpretaciones de datos que tratan de reflejar lo que sucede. Pero bueno, hago esta introducción porque hay una vez al año, suele ser a mediados de enero, donde a las 4 de la tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos informa la inflación, como siempre, del mes previo y del acumulado anual. Sí. Y en enero siempre sale la inflación de diciembre y obviamente lo que te permite ver cuánto dio la inflación de enero a diciembre.
En este marco estamos hablando justamente de la principal promesa electoral que hizo el actual presidente. Sobre el quilombo en el cual fue la campaña y el cierre del gobierno de Alberto, Cristina y Massa, con la inflación en 211%, metiendo ahí adentro el diciembre de Milei, el gran indicador para ver si cumple o no cumple con lo que dijo en la campaña y con lo que lo llevó a la presidencia por demanda popular, de bajar la inflación, es justamente ese indicador. Decime, ajá, así tomo el mate. Ajá. No, un poquito más, dale. Ajá. Gracias. Y ayer salieron esas mediciones. La primera reflexión es que en todo el 2025 la inflación es 31,5% y comparado contra el 211, si querés sacarle el diciembre de Milei y decir hasta noviembre que había 170 de inflación, le da una baja abrupta. Él puede sentarse con su electorado y decir 2 años después de 170, 200 a 31,5, mirá, para esto me votaste y goles son amores. Y en realidad eso es lo que, si vos ves el gráfico que ayer compartía todo el gobierno, mostraban las barras gigantes del 2023, incluso al ser el dato más bajo desde 2017, cuando había dado 24, le da para decir, che, hace 8 años que no había una inflación tan baja como esta de 31,5 en un año. Y él dice que, o sea, lo que habías contado el otro día por lo menos, que se esperaba que siguiera bajando hasta agosto. Sí. O sea, a partir de agosto. Digo. El hacia adelante después lo voy a dejar para discutir sobre los matices que hay de este dato. Me olvidé que había un sándwich, perdón. Pero está bien, él hace un pronóstico hacia adelante. Pero si mira hasta acá, vos me contrataste de técnico para salvarme en el descenso, porque Argentina estaba al borde de la hiper o de una espiralización muy heavy, era una locura, remarcaciones de precios semanales. Y no descendimos. Y a los 2 años te digo, che, escuchame, estoy mitad de tabla o siqueando si a veces puedo pelear un poquito más arriba, porque es cierto que la región tiene inflación de entre el 4 y el 5% anual, y Argentina está en 31 y pico, está todavía en el grupo de los países con mucha inflación. Sí. Y mucha Top inflación 6. con crisis, desde Venezuela, Irán, hasta Sudán. Nosotros encima con nuestro track record miramos el 31,5 diciendo, la verdad, pelear mitad de tabla estamos acostumbrados. No, yo, o sea, pensando en la gente a la que se le había complicado mucho planificar sus emprendimientos o negocios, y no es lo mismo con 30% anual que con 150. Cuando volvamos al sanguchito vamos a hablar de vivir con estabilidad y vivir con estabilidad, llegar a fin de mes, que son como las dos grandes, Sí. si vos querés, contradicciones o contraposiciones que hay. Pero así como está esa foto, y es totalmente real, de diciembre y del 2025 contra lo que heredó Milei, diciembre dio 2,8%. Y vos también podés decir, sin estar mintiéndole a nadie, porque así lo muestran los gráficos del INDEC, que no difunde la cuenta oficial del presidente ni todo su gabinete, que ahí lo vamos a ver en la pantalla, que desde mayo, que dio 1,5, todos los meses hasta diciembre la inflación viene subiendo. De 1,5 a 1,6, se acercó a 1,9 y fue haciendo el caminito que la pone en 2,8. Ahí, desde mayo. O sea, la después- última bajada fuerte fue de abril a mayo. Sí, en realidad tuviste el 2% como gran protagonista de todo el 2025, porque en enero del año pasado estabas en 2,2, 2,4 en febrero. Ahí tenés la previa del acuerdo con el fondo, que se venía la salida del cepo, que iba a subir el dólar se empieza a mover, la inflación se va a 3,7. A partir de ahí la volvés a llevar a 2,8, 1,5, pero desde el 1,5 venís subiendo. La afirmación de que el 31,5 es mucho más bajo que la herencia que recibió Milei es tan cierta como que desde mayo la inflación se viene acelerando levemente contra el 12% de noviembre del 23 de Massa, es chau chay palito, pero de 1,5 pasaste a casi 3, 2,8. Pregunta, y ahí viene la discusión hacia adelante. Pregunta número 1. Todo el esfuerzo que hizo la sociedad con ajuste fiscal, con ajuste del consumo, ¿ya dio todo lo que tenía para dar de resultado en materia de baja de la inflación y nos trajo hasta el 31,5 y ahora se estanca ahí? Es una pregunta totalmente válida. O sea que, siguiendo esa lógica, para seguir bajando tendrás que seguir ajustando. O por lo menos el plan no estaba del todo bien hecho, más allá de qué haya que hacer para adelante. La pregunta es, Milei dice, che, yo vine a erradicar la inflación. Bueno, eso no pasó todavía, no la erradicó, porque erradicarla es tener
3-5% anual. Está Tampoco igual que la región, Teo. Claro, tampoco le vas a pedir magia, porque también es cierto que venís de gobiernos anteriores que lejos de bajarla, la subieron. ¿Y hoy qué son las cosas que hacen subir la inflación? O sea, ¿cuáles Bueno. serían los elementos macroeconómicos que hacen subir la inflación? Vos podés decir, en una respuesta que no va a los elementos macroeconómicos, sino al mirar ítems mes por mes, que este momento está muy impactado porque la carne está subiendo muy por arriba del promedio de los precios. Podés decir que están subiendo los boletos de colectivos. El ítem que más subió en diciembre fue transporte, que subió 4. Hay otros alimentos que están subiendo, pero... No, pero pará, por definición, la inflación no es... Déjame que vaya ahí. Porque esa explicación no es validada por el mensaje central del presidente de que la inflación es un fenómeno totalmente vinculado a la emisión de dinero, ni tampoco para los que no dicen solo eso, sino que dicen, che, la inflación refleja cómo se mueven otros precios claves de la economía, como los salarios o el dólar. Entonces, hoy en día, diciembre sí, tuviste la carne, alimentos, transporte, celulares subiendo por arriba del promedio. Eso es dato. Sí. Ahora, eso no te explica que la inflación se mueva desde mayo a diciembre, todos los meses un poquito para arriba, porque todos los meses habrá subido un precio distinto, ni mucho menos te explica que se haya llegado al 200% y después haya bajado al 30 y pico. Pero acá viene la discusión. Milei dice, es un poco endeble por dos cuestiones, que lo que él hace dejando de emitir dinero, por decirlo fácil, va causando efecto con la palabra que usa, que es rezago. O sea, si yo dejo de emitir hoy, él decía, en 1 año y medio ya no tenés más inflación. Para mí, si bien eso tiene informes que lo sostienen en Estados Unidos, que es una economía más estable y donde hay mucha penetración del sistema financiero, entonces si vos subís las tasas de interés se enfría la economía y la inflación se frena, él lo extrapola a la Argentina. Claro, tenés una enorme cantidad de población viviendo de crédito. Por eso. Pero él lo extrapola a la Argentina. Y empieza a hacer agua, por más de que se enoje. Porque si la inflación bajó a 1,5 en mayo del 2025, que fue el último dato más bajo que tuvo, el 1,5, que ese 1,5 se produce porque los últimos meses de masa fueron buenos, si hay 2 años de rezago, como está diciendo ahora, hay algo que empieza a no cerrar. Él decía en su momento, bueno, yo asumí, apagué la maquinita de la emisión en diciembre, 1 año y medio, junio del año del 2025 no hay más inflación. No, pasa que ahí deja de ponerme un segundo del otro lado para armar esta discusión. Por un lado tenés el efecto sobre la inflación que pueda llegar a tener el corte de la emisión, eso seguro. Pero además tenés el ajuste. No. Entonces, el efecto rezago viene del corte de la emisión, pero la caída fuerte del principio es por el ajuste, supuestamente. Bueno, las dos no? cosas. Por Porque la baja en el consumo. una cosa es hija de la partir otra. del ajuste. Una cosa es hija de la otra. Vos ajustás y baja el gasto, porque antes el gasto lo financiabas con emisión. Entonces dejás de gastar Baja el cuando haces consumo. el ajuste y dejás de emitir. Y al mismo Baja el tiempo, consumo, dejan de correr los precios. cuando hay ajuste, por ejemplo, se hace menos obra pública, el obrero de la construcción tiene menos para consumir, entonces no se validan aumento de precio. El empleado público no cobra tanto como antes, sino que cae su poder adquisitivo, hay un impacto sobre el consumo. Todo ese camino lo podés explicar como la explicación de Milei de la inflación es solo un fenómeno monetario que va a tener efecto con rezago. Ahora agregó, y esto es lo que es más novedoso y un poco endeble, que es, hay un trabajo de un estudiante en Córdoba, de una tesis que dice que el rezago por las políticas antiinflacionarias pueden ser 24 o 26 meses. Yo ya le entro a desconfiar, pero es la explicación que él da para decir que en agosto la inflación empieza con 0, es lo que dijo. Él te puede decir, loco, es mi receta, te traje al 31.5 desde el 200, yo te voy a llevar al 0, de agosto. Igual pasar de citar a Adam Smith a un estudio, Bueno, a una tesis de un estudiante. Él lo está haciendo, cordobés. él lo está diciendo. ¿Puedo y saber de esa situación? cualquiera de los economistas, pero no de los que son anti-K o de los cucas, sino de los que son del mercado. Pero agosto son 32 meses. Está bien, él está haciendo la explicación para generar la expectativa para adelante. La pregunta atada en realidad, y la más interesante, es saber si en realidad hubo un esfuerzo para llevar la inflación al 31,5 que no es sostenible. ¿Entendido cómo? Como un esfuerzo para tener el dólar quieto, para tener los salarios corriendo por abajo de la inflación y para tener más apertura importadora, todas medidas que tiran los precios para abajo. Traduzco. Si vos para llegar al 31,5, que es un resultadazo para Milei, pero con la inflación subiendo desde mayo, tuviste que
Mantener el cepo para las empresas, porque no sabes a cuánto se va a ir el dólar si todas las empresas van a buscar dólares para girar dividendos. Entonces vos decís, bueno, pará, tenés la inflación baja, pero sostenible ¿a cuánto? Porque si soltás el dólar, ¿a cuánto se va la inflación? Si para hacer ese dólar algo artificialmente bajo, porque no es el mercado libre del dólar el que está funcionando, al mismo tiempo vos estás dañando la competitividad de las empresas, que exportan peor porque el dólar está bajo, tenés un costo en empleo. Entonces, si estás haciendo un esfuerzo con tasa de interés, con préstamos de Estados Unidos, con manganeta, con bancos internacionales para tener el dólar artificialmente bajo. Si estás al mismo tiempo complicando la producción, porque ese dólar bajo afecta a la producción, y al mismo tiempo, para generar que bajen los precios, abrís la importación, porque vos decís acá hay empresarios prebendarios que se aprovechan de la protección, y también abrís la importación para bajar los precios, como han bajado los electrodomésticos, que están en términos reales 50% más barato. Si hiciste todo eso, que tiene... No acumulaste. No, además no acumulaste reservas, pero si vos hiciste todo porque tu plan era bajar la inflación, con costo social, con costo productivo y con costo en empleo, y la llevaste a 31,5 y está empezando a subir, es muy atinado que te empiecen a preguntar, che, ¿el plan estaba bien hecho? Claro, porque ¿qué otro cinturón queda para ajustar? No. O sea, ¿cuánto más podés ajustar? ¿Cuál es la discusión que se viene acá? ¿Te tenés que comer un tiempo de más inflación antes de que vuelva a seguir bajando? No digo yo que no soy economista, se lo dicen los tipos del palo de Milei, Sí. que apoyan el tipo de gobierno de Milei, que le dicen, che, vos tendrías que haber, además de haber bajado la inflación y ajustado el gasto, que había consenso más allá de dónde lo decías de que había que hacerlo, tendrías que haber juntado reservas para estar tranquilo el año pasado de elección y el año que viene que hay elecciones y no comerte una corrida. Pero si vos juntabas reservas, el dólar se te iba a ir más arriba porque el Banco Central compra reservas y si compra reserva el Banco Central y compran los ahorristas, los dólares no alcanzan y el dólar se va para arriba. Y si el dólar se va para arriba, la inflación no era 31,5. ¿Cuánto estaba el dólar al comienzo del gobierno de Milei? Antes de que él lo suba. Y él lo subió a lo que estaba al paralelo, él lo subió A 800. A 800. Sí. Y estaba a 400 y pico. Sí, él le metió El un saque oficial, importante. digo, Sí, el sí. oficial. Había una Y- brecha igual que iba del 300 al 800 y pico. Y los expertos estos, ¿qué dicen de ahora? ¿Que está bien? ¿Que está bajo? ¿Que está alto? No, que está, vos está tenés bajo? un consenso de que no refleja el funcionamiento de la economía, porque si aparecieran las empresas y el Banco Central a comprar dólares, ¿A cuánto seguiría más o menos? Según hay lo... gente que te dice que se iría a 2.000, que se iría a 2.100 y después bajaría a 1.800. No se sabe. Eso tiene razón Milei cuando dice que ya no sé se que no sabe. se sabe, pero por eso te estoy pidiendo pronósticos de expertos. O sea, lo que dicen No. más o menos se especula Te dicen, con... che, se te puede ir a cerca de entre 1.800 y 2.000 y después no sabés, porque después por ahí puede empezar a bajar. Lo que sí en el medio Pero sí se saldría de las bandas, digamos. se saldría de las bandas. De hecho, yo hoy hablé con Martín Rapetti, economista de Equilibra, y me dice, hay un consenso entre los economistas de que este año las bandas cambiarias Se desaparecen. sale de las bandas si vos no tenés dólares de reservas como para salir a vender para mantenerlo más bajo. Que no sería algo negativo para la sostenibilidad de la Argentina. Olvídate del gobierno de Milei, porque Pero te sube la significaría que vos comprás más reservas. Pero te sube la inflación. Pero la inflación no sería la que es. Por eso vuelvo a Claro. la pregunta. ¿Es mejor 31,5 que 200? Sí. ¿Es un gol de Milei? Sí, ni hablar. ¿Esto es sostenible para adelante? No se sabe. Hace 6 meses que sube y hay preguntas sobre si con este dólar así vos podés seguir bajando la inflación y con esta situación del empleo así vos podés seguir teniendo apertura indiscriminada para bajar los precios. ¿Por qué digo este empleo así? Ayer, con menos prensa, salió el dato de empleo que da el Ministerio de Trabajo para el mes de octubre. Octubre, va a dar siempre con rezago la palabra del momento, pero para atrás, los datos de empleo. Sí. Son recontra preocupantes. Si vos mirás solo octubre, cae el empleo, hasta el monotributo cae. ¿Viste que hasta ahora Sí, caía el venía empleo subiendo de el- recibo de sueldo Sí. y crecía el monotributo? Sí. En octubre contra septiembre cae hasta la cantidad de monotributistas. Y si vos ves la foto, octubre 25, noviembre 23, es 270.000 asalariados menos, pero 112.000 monotributistas más en la película larga. O sea, tuviste destrucción de empleo asalariado fuerte. Repito, eso se podría sostener para adelante si vos me decís, mirá, la inflación va a seguir bajando porque yo voy a dejar que entre todo mucho más barato de China para que me baje los precios y el que tiene laburo lo va a aprovechar. Ahora en 2 días bajan aranceles a celulares y los celulares van a bajar, como bajaron los electrodomésticos. O sea, va a haber bajas de precios concretas. Y voy al cierre de la realidad. Se está dando algo muy en espejo, que es que a Milei y a Trump en 2 entrevistas le están preguntando, che, yo veo que vos me decís que está todo bárbaro,
le preguntan los periodistas de New York Times y le pregunta a Andrés Oppenheimer a Milei acá. Pero hablo con gente y la gente me dice que no llega a fin de mes. Es cierto, no es lo mismo una estadística que hablar con gente. No, claro. Y eso se lo dice Milei a Andrés Oppenheimer en un video, que ahora lo vamos a poner. Pero quiero responder a la pregunta que me imagino muchos están haciendo de, che, y me lo maseaban por Instagram, si la inflación baja, ¿por qué no llegó a fin de mes? Porque esa pregunta es válida. Sí. Y me parece que está en el fondo. Antes tirás el spoiler de esta dualidad entre vivir con estabilidad o llegar a fin de mes. Bueno, Que lo ideal sería ambas. exacto. Vos para, primero, entender, la inflación es que aumenten todos los precios todo el tiempo. Es un ritmo constante de aumento de precios. Entonces vos podés frenar la velocidad a la que estábamos corriendo todos arriba de la cinta y que antes estábamos corriendo a 200 y ahora estamos corriendo a 30. Entonces vos decís, che, estoy corriendo más lento. Entonces puedo mirar lo que pasa alrededor, puedo charlar con alguien. Ahora, a mí el cuerpo no me da ni para correr a 30. Eso que acabo de inventar, y estoy bastante conforme con la analogía, Bien. pensé que no lo iba a poder sostener, Me alegro. tiene explicación. Antes subían todos los precios como loco, y en el medio, por ahí a vos te subían también lo que vos ponías de precio de tu laburo, seas autónomo cuando facturabas o seas trabajador cuando ibas a una paritaria cada 3 meses. Sí, siempre un poco atrasado, Sueldo. pero subía. Pero la ibas empatando, Sí. y la guita se movía. ¿Podías pedir un crédito para comprarte una casa? No. No. ¿Podías pensar en ampliar la fábrica con perspectiva más de 3 meses? No. No. No es vivible así. Pero entonces acá, Pero pará. El gobierno puso anclas para parar la inflación. O sea, viene moviéndose muy rápido el barco, mandás un ancla. Un ancla, el dólar. El dólar genera, se produce menos, hay menos exportación. El que está ligado a ese mundo tiene una caída en sus ingresos porque por ahí se vende menos o se quedó sin trabajo. O en algún rango en el medio lo suspendieron. Ahí ya tenés una parte de la gente que dice, che, está todo más estable, pero porque el dólar lo frenaste, a mí se me volvió menos competitivo porque todavía no tengo la tecnología, ni las rutas, ni la eficiencia de mis competidores y estoy perdiendo mercado. Entonces, ahí hay una parte que dice, che, está más estable, pero tengo menos ingresos porque hay menos laburo. Eso es bastante entendible. Segunda cuestión. Hay una parte de la población que tiene paritarias. Las paritarias fueron ancla. ¿Qué quiere decir ancla? La inflación sube al 2% mensual y vos decís, che, camioneros, me hace la gauchada y me firma 1% mensual. En los costos de las empresas sube menos su costo laboral que la inflación. Eso baja las remarcaciones, pero le baja el ingreso a la población. estás hablando muy bien de los empresarios. No, estoy hablando... Que bajan los precios cuando le dan mejor los números. No, y te estoy diciendo que no venden, sino... Entonces... ok. No, no, hay un queda punto de que otra. vos no podés seguir acelerando los precios si no le vendes a No nadie te lo tu valida, gaseosa, está bien. tu queso, tu... Y en ese contexto donde te digo, che, se produce menos porque anclaste el dólar y te sos menos competitivo, pero eso te baja la inflación. Hay ancla salarial, los salarios suben por abajo de la inflación, eso te tiene la inflación por abajo, pero la gente vive peor. Al mismo tiempo, durante mucha parte de ese momento la gente se fue haciendo puentes con la tarjeta, con créditos. Y en un momento eso te dio la sensación de que ibas empalmando, de que ibas sosteniendo niveles de consumo con la tarjeta, hasta que se descubrió algo. Que hay que ¿Qué pagar la es? tarjeta. Que la tarjeta ahora no se licúa como antes. Porque antes, como había inflación, vos hacías 6 cuotas y decías, la última es un regalo. Sí, total. Y mi sueldo va subiendo, Mi sueldo va a y la subir, cuota no. toda la economía se va a indexar y yo le clavé cuota fija. La última me la como en 2 panes. Entonces le meto. Pasaron 6 meses y de golpe vos decís, che, la última cuota me pesa tanto como la primera. Porque mi sueldo no indexó, porque es ancla el salario, porque mis ingresos están tecleando, porque se cayó la producción por el dólar quieto y la tarjeta sigue estando ahí. Claro, Y ya no encima- es tanto negocio como antes. Si no la pago, el mes que viene el banco no me dice todo bien te banco, me carga intereses. Te rompe el alma. Eso empieza a ser muy fácil de entender, que vos estás más estable, pero muy acogotado para llegar a fin de mes. Y muy que ahí dividida la también- situación entre los que están de una manera y están de otra, según en qué sector de la economía laburen. Es un mindset argentino difícil de cambiar. De la cuota, la tarjeta, la Total. inflación. Total. Estamos reacostumbrados. Pasar de vivir con inflación alta desde el 2007 a eventualmente, porque ahora sigue siendo alta, 31,5, es una forma muy difícil para la familia, para los sindicatos, para las empresas. No hay, Jairo, yo te escucho, ¿no? Y por un lado me das cómo varía la inflación, por otro lado cómo varían los sueldos. No hay un número que nuclee todo. Digo, esto de que muestre que no se llega a fin de mes.
Es como mezclar índices para terminar de deducir. Me imagino que es re complejo. No sé, será el índice del número de pobreza o de, No, de porque clase media. me parece que no vamos a ir a un esquema donde vos veas un indicador Claro. y te quedes tranquilo que estás viendo la foto del país, porque primero que cambia todo el tiempo, pero al mismo tiempo vamos a un país muy partido, geográficamente, productivamente y socialmente. Entonces, yo esto mismo que acabo de pintar como un panorama, en cada bajada de uno de los que está escuchando, hay uno que dice, te quedaste corto, y otro dice, estás exagerando. Se acorta la clase media. No, vamos hacia una clase media más angosta, sino a una clase media, no sé si va a desaparecer tipo países de Latinoamérica que no tienen clase media. Exacto, eso Pero es pensaba. cierto que si vos lo ves de la estrategia de las marcas, le venden ahora a clase baja y un poquito más y a clase alta. En eso sí pasa un cambio más estructural, pero da para otro día. Gracias, Jairo. No, gracias a usted.